que entramos ahora en la era de Canario, de Canario, soy canario, en la era del Canario, en la era del Acuario. Hola mundo, hoy estamos con Roberto Martínez. Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo y me encanta tu sentido del humor y tu frescura y tu espontaneidad. Y bueno, la mayoría ya me conocen y los que me conozcan por primera vez, pues soy Robert Martínez, soy astrólogo, me dedico desde hace unos meses también de manera puramente ocasional y coyuntural a la divulgación por YouTube y me dedico pues eso a temas espirituales, viajes astrales, pero sobre todo mi rango de especialización es la astrología y el crecimiento personal. Genial. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu colaboración en mi canal. Mira, esta era de Acuario, donde, bueno, estamos con los planteamientos equivocados, creencias limitantes, el desprogramación mental, ¿no? Todo esto debido a, a nuestra educación y la doctrinación. ¿Doctrinación se dice? Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Bueno, ¿ves? Tengo que aprender un montón de cosas. Tienes un muy buen español para ser belga, así que no te preocupes lo más mínimo. Gracias. Pero primero me gustaría que cuentes un poquito cómo llegaste a, a hacer realmente lo que estás haciendo ahora. ¿Cuándo empezaste todo esto? Tu camino Pues, espiritual. a ver, el camino de crecimiento personal casi desde que tengo uso de razón. Entonces ha habido muchas etapas a partir de las cuales se fue desplegando todo. El conocimiento de la astrología que llega a mi vida aproximadamente con los 17 años marca un antes y un después, quizá el más importante. A partir de ahí se plantea una reflexión. Si la astrología, lo que yo he conocido y he visto, funciona, es muy posible que otras cosas que también están ocultas o por lo menos se ridiculizan desde el ámbito académico también funcionen. Y eso te lleva poco a poco a ir explorando otros caminos espirituales. De hecho, la propia astrología, a través de alguna simbología y arquetípica, ya habla de manera natural de esos poderes ocultos, de esa espiritualidad, de esa conciencia transpersonal. O sea, hay planetas que operan o que rigen esos nuevos aspectos de la vida. Y entonces poco a poco pues me fui adentrando primero en el taoísmo, empezaba a escuchar a Krishnamurti, budismo zen, psicología transpersonal, y poco a poco me fui adentrando cada vez más. Primero entraba desde una rama un poquito más ortodoxa y luego ya cada vez más heterodoxa. Empezamos con canalizaciones, ensueños, viajes astrales, entradas en otras dimensiones. Todo ha sido un proceso muy gradual que coge mucha fuerza y mucha potencia desde hace unos 7 años. Con 4 años acelero mucho más, hace un año a lo bestia y este último año ya estoy totalmente implicado en estos temas y con mucha experiencia y mucha práctica. O sea, al principio era sobre todo acumulación teórica. Por resonancia intuitiva yo sentía que eso tiene algo de verdad porque me resonaba como real y después a partir del conocimiento digo, bueno, yo no solo quiero tener un conocimiento teórico, sino quiero tener un conocimiento real, o sea, que yo pueda verificar que esto que se dice y que yo creo que es real, pasar de la creencia a la práctica y a la experiencia y decir, vale, esto es así, lo he visto y además no solo eso, sino que puedo añadir más datos que a lo mejor no he leído, o sea, que mi propia experiencia me puede ayudar a tener un mapa de la realidad más completo y que sigue creciendo día tras día. O sea, que esto es un proceso que no acaba nunca. ¿De niño ya tenía sensibilidad? Sí, a ver, no llegaba a captar otras realidades, o sea, no tenía esa facilidad, pero siempre estaba en un estado de ensoñación. O sea, yo recuerdo estar en clase y estar pues todo el rato pensando en otras cosas, ¿no? Y recibir la bronca del profesor, digo, es que estás en las nubes, digo, oye, es que yo estoy en un estado de meditación perfecto, estoy en una paz, en una felicidad y en un estado de lucidez, que también lo que estoy haciendo es interpretar todo lo que he ido viviendo, todo lo que he ido viendo de los demás y lo estoy poniendo en orden en mi cabeza. Entonces, para mí ese es un espacio sagrado, desde siempre, un lugar en el cual puedo poner en orden narrativo todo lo que he ido viviendo y experimentando. Así que el tiempo en el cual, si yo cuando estoy en interacción con el mundo estoy observando, estoy como captando información con una cámara de 4K a gran resolución, captando información, luego necesito ese tiempo para procesar esos datos. Claro. Entonces ya desde pequeño siempre dedicaba mucho rato
a observar, escuchar, atender cualquier persona que tuviera delante, máxima atención, máxima concentración, y luego introspección, tratar de entender lo que ha pasado, lo que he sentido, lo que he visto, lo que he proyectado, lo que he recibido. Después, a medida que he ido cogiendo herramientas, pues poner más conceptos a esos procesos que al principio son igual de válidos que ahora, pero son homogéneos, uniformes, o sea, no tienen forma todavía no se han llegado a diferenciar, y poco a poco esa película o esa masa esponjosa de datos y conceptos los vas fraccionando, desglosando y decodificando en conceptos. Así que lo que va cambiando con el desarrollo personal es tener más lenguaje para poder clasificar las experiencias y poder explicarlas. Cuando al principio son sensaciones, intuiciones a las que no les puedes poner palabra. Por eso gran parte del trabajo personal también es un trabajo de lenguaje. Cuanto más lenguaje tienes, mejor puedes explicar según qué cosas que no es que no se puedan explicar o que no sepas explicar, es que te faltan palabras. Entonces, tener palabras te ayuda a poder explicar aquello, sea mediante una metáfora, mediante una analogía, mediante un ejemplo, aquello que es tan intangible como son tus propias sensaciones. Fíjate qué interesante. Eso es lo que me falta a mí. Palabras para explicar lo que siento y lo que, para realmente explicar todas las sensaciones y la... Mira, ¿me puedes contar una experiencia, unas experiencias muy fuertes que has tenido que recuerdas, que te han, digamos, que te han marcado? A ver, las experiencias sí que me han marcado han sido, por ejemplo, las primeras canalizaciones en las cuales simplemente hacía un ejercicio de observar a distancia, telepáticamente, a otra persona, por ejemplo, y tratar de calibrar cómo estaba su estado energético. Entonces, haces como quiero conectarme contigo, tú no sabes que lo estoy haciendo, y trato de conectarme, trato de ver información, a ver cómo te siento y cómo te recibo. Y después ver cómo sistemáticamente las personas con las que me conectaba, después me escribían. Y era prácticamente matemático. Entonces ya decías, esto no puede ser simplemente pura imaginación, porque yo hago una conexión con esta persona sin ningún ánimo invasivo, y Sí. el hecho de mirarla, observarla, genera una respuesta en el otro que también intuitiva y mecánica, y no sabe por qué, pero me escribe. Entonces, Wow. cuando esto se va haciendo de manera bastante sistemática, ya tienes una prueba bastante evidente de que algo está sucediendo. Después también los menos viajes astrales controlados que conseguí fueron tan espectaculares, o sea, llegué a mundos con un nivel de nitidez, de detalle, con una visibilidad tan espectacular, con una sensación de ligereza, de flotabilidad tan brutal, que digo, esto lo tengo que repetir. Además, la experiencia es tan real, o mejor dicho, más real que esta propia vigilia. O sea, porque allí el estado sensitivo y perceptivo que tienes está amplificado respecto a esta vigilia. O sea, si aquí desde el chakra corazón puedes notar sensaciones, allí las sientes multiplicadas por 10. Con lo cual, cualquier cosa que vivas está tan intensificada que sabes, y lo sabes con una certeza absoluta, que ese plano es más real que este. O cuando digo más real es que Claro. está más cerca de nuestra naturaleza divina auténtica que este, donde vivimos más los ecos de esos planos. De ahí que interese establecer puentes entre los planos más altos hasta llegar a lo divino y el plano más humano. Entonces, lo que hacemos mediante diferentes técnicas de crecimiento personal y espiritual es ir estableciendo esos puntos de anclaje, poder conectar con el plano inmediatamente superior, luego con el siguiente, luego con el siguiente, luego con el siguiente, hasta crear una multidimensionalidad consciente. He interactuado bastante con entidades sombras para poder conocerlas y poder entenderlas. O sea, he dado como si fuera un investigador, un zoólogo que mira pues, a la selva y analiza a la serpiente y conoce sus rutinas. Entonces he entrado en esos planos directamente a investigar a esas entidades, también para saber cómo nos manipulan, cómo nos drenan energía, cómo nos parasitan. Entonces he ido directamente a buscarlas. O sea, no es que se me aparezcan así por las buenas, a veces Claro. sí, pero generalmente voy a buscarlas porque quiero entenderlas, quiero saber cómo funcionan. Y eso es también lo que te permite entender muchos de los problemas psicológicos que tiene la gente. Hay un Así. drenaje energético, hay un pacto inconsciente con alguna entidad y tú ni siquiera te has dado cuenta de Sí. cuándo hiciste el consentimiento. Y es muy sencillo que eso suceda. Cuando estamos en el viaje astral, tenemos interacciones muy rápidas con entidades y estamos muchas veces con un estado de conciencia reducido. Es decir,
sensaciones amplificadas, pero autoconciencia reducida. Parecido cuando alguien está en un sueño. Cuando estás en un sueño ordinario, tus sensaciones pueden ser muy reales, pero tu operatividad racional es mucho más baja, de mucha más baja calidad que la que tienes en vigilia. Con lo cual eres más torpe, no eres capaz de darte cuenta de que estás soñando muchas veces, o sea, la mayoría de las veces no te das cuenta, y eso significa que tu capacidad de darte cuenta de un engaño es más baja. Es ahí donde muchas veces de manera mecánica e inconsciente se generan pactos. Luego, por lo tanto, tengo que darme cuenta cómo lo he hecho y en qué cuestión. Porque al final tienes una lealtad hacia alguien que no entiendes, un miedo atroz hacia algo que tampoco comprendes. Todos esos oscuros que hay dentro de tu mente, esas cosas que no sé por qué, pero aquí no quiero ir, o no sé por qué esta persona tengo una lealtad incondicional, o no sé por qué hago cosas o siento cosas que no querría sentir o que no debería, eso casi siempre es debido al pacto inconsciente que se hace con una entidad. Lo mismo que las adicciones. De ahí que entrar conscientemente en esos planos te permite deshacer esos entuernos, te permite poner autoridad y control sobre tu vida. Por eso, todos los planos están relacionados. No es, voy a ir a ese plano a buscar cosas. No, Sí, no, es sí, que tú ya vas todas las noches, pero vas con una venda en los ojos, sí. vas con un tapón en los oídos y no te enteras de nada. Entonces, estás haciendo operaciones ahí sin enterarte. Entonces, lo que proponemos es, oye, empieza a enterarte de lo que haces en otros planos. Porque claro que puedes vivir esta vida ciego y sordo, pero ¿verdad que tienes más información si te destapas los ojos y te destapas los oídos? Pues vamos a hacer lo mismo, ya que somos seres multidimensionales, en todas las dimensiones posibles y concebibles. ¿Cuándo la gente hace estos pactos? ¿Antes de nacer? ¿Cómo se hace estos Bueno, hay pactos? de todo. Totalmente. Hay muchos pactos que se hacen en vidas anteriores, que esos son los que están en el sistema y que surgen normalmente cuando alguien hace una constelación familiar. A veces incluso los hace un familiar y tú los estás pagando por ellos, porque a lo mejor el típico, pues, me darás a tu primogénito. Y entonces el pacto con la entidad es que cuando tú tengas un hijo, él va a pagar según qué cosas. O a lo mejor es el tataranieto. Entonces hay que ir a la raíz del árbol y estos pactos que se hacen son todos en fraude de ley, utilizando una metáfora legal. Es decir, que los podemos deshacer si los conocemos porque no son pactos legales. Los hacemos es como si alguien muy borracho y muy atontado firmara un papel. Entonces, es válido hasta que te das cuenta de que ese papel está ahí, lo puedes quemar y digo, eso no funciona, eso no es así. Entonces, se pueden deshacer esos pactos. También cuando alguien tiene un fuerte deseo, una fuerte necesidad, pide al universo, pagaría cualquier cosa por conseguir a esta chica. Vale, pues entonces generalmente te aparece una entidad que te permite llegar a conseguir esa chica y luego lo vas a pagar durante tantas vidas. De hecho, como pactos célebres, la mayoría de la gente no lo sabe, pero la famosa generación, esos artistas que murieron a los 27 años, prácticamente todos ellos tuvieron pactos con entidades. Claro. Y entonces viven 27 años con cierto brillo y talento musical y luego pasan a otro plano 54 años donde tienen que pagarlo. Y así sucesivamente. Entonces, estos talentos así que brotan de la nada y que de repente son tan buenos y que luego mueren a los 27 años, Bueno, el 99% de los casos son pactos con entidades. casi todo el mundo viene con pactos, digamos. Casi siempre sí. En un porcentaje altísimo de personas sí. Para deshacerlos hay que hacer bastante trabajo psicológico, trabajo personal, para deshacer el anclaje, porque cualquier pacto, como hemos dicho, es en fraude de ley. Eso significa que se apoyan en una debilidad, en un miedo, en una codicia. Por poner un ejemplo mundano, ¿cuánta gente acepta medidas impositivas por el gobierno por miedo o medidas impositivas en su trabajo por miedo a perderlo? Pues Absolutamente. siempre cualquier entidad se basa en que tú tienes miedo a algo, miedo a perder una cosa, miedo a ser agredido, miedo a ser vulnerado. Cuando tú te enfrentas a ese miedo, el pacto se deshace. Por eso hay pactos que están muy marcados en sangre, pero se puede deshacer, todo se puede deshacer. Y ahí remitimos al trabajo personal. Si yo me atrevo a enfrentarme a mis demonios internos, a mis demonios externos y a todo lo que se me pueda oponer, cualquier pacto que pudiera haber hecho en cualquier vida inconscientemente, lo voy a deshacer de manera inmediata, porque lo único que lo permite y que permite su continuidad es mi miedo. Por eso al final, cuando se simplifica todo, se dice, bueno, es una cuestión entre miedo y amor. Es así. O sea, la ausencia absoluta de miedo y el amor absoluto, es lo que deshace cualquier tipo de anclaje. Pero tiene Es, que ser muy es, consciente, sí, claro. tiene que haber.
para deshacer el miedo tiene que haber amor y tiene que haber comprensión. O sea, si no hay una comprensión del fenómeno, tampoco se puede deshacer. Porque entendamos por comprensión una amplificación de conciencia. Tiene que haber una cognición. Que un poco lo que trae también esta era acuariana que está arrancando, y por eso es un signo de aire, es mayor comprensión. O sea, hemos estado muy acostumbrados a delegar la comprensión de la realidad del universo en otras personas que nos mastiquen la comida. Y la mayoría de las personas no intenta hacer una comprensión real de la realidad. O sea, el tener una cosmovisión, el responder a las preguntas existenciales por sí mismo. Claro que puedes inspirarte y leer lo que han dicho otros, pero ¿qué es lo que tú sientes que es real? ¿Lo has reflexionado? ¿Tu posicionamiento es auténtico o es meramente defensivo? Hay gente que dice, yo creo que no hay nada. Bueno, no es que creas que no hay nada, es que a lo mejor tienes miedo a equivocarte o miedo a lo que pueda haber después o simplemente estás muy contaminado por una cosmovisión científica, ni siquiera es tuya. Genuinamente, de pequeños, prácticamente el 100%, siente que hay algo tras la muerte, en el momento que comprende la muerte, porque tiene muy fresco el recuerdo de lo que había antes de la vida. Y como lo tiene muy fresco, no siente que venga de la nada, siente que viene de algún lugar, aunque no pueda recordarlo bien. Y de ahí que luego se nos introduzca una idea de que la muerte es un límite definitivo a partir del cual desaparecemos y entramos en una especie de vacío existencial o en una oscuridad total. No es así. De ahí que es importante, como ejercicio para todo el mundo, que trate de responder cada uno las preguntas existenciales tratando de aislarse de todo lo que ha escuchado, de todo lo que ha oído y trate de llegar a sus propias conclusiones. Por mucho que yo pueda dar mi visión, es igual, comprar la vuestra. Yo no Muy pretendo personal. que la gente compre la mía. Yo te expongo porque me estás preguntando a mí, pero que cada uno responda a la suya. Porque eso es la lógica de Acuario. Que cada uno tenga realmente su propia verdad, pero una verdad madura, una verdad realmente elaborada, que no sea simplemente, pues yo soy de esta ideología o de esta religión donde ya me han fabricado toda la cosmovisión y yo simplemente compro, como si me pongo la chaqueta del Barça o del Madrid. No, haz tu propia elaboración y verás que tienes unos matices, unos conceptos que pueden diverger en algunos puntos con otros, pero veremos que todos estamos en un tronco común, que en las cuestiones principales todos estamos de acuerdo, porque eso es nuestra sabiduría perenne, todos estamos conectados a la misma fuente y en lo esencial estamos en el mismo tronco. En las ramificaciones cada uno es fruto, a lo mejor o tiene un fruto un poco diferente, pero todos estamos exactamente sobre el mismo tronco y las mismas raíces. Claro, absolutamente. Y justamente estamos hablando ahora del que tenemos que desprogramarnos, porque a través de todo lo que hemos aprendido desde la educación, todas las creencias y todo, para entrar realmente en una nueva era, en nuevos, ¿sabes?, conceptos y todo esto, ¿no? Sí, desde luego, claro, este periodo de desprogramación te obliga a replanteártelo todo desde el principio. Eso, sí. Claro, el itinerario que nos han dado desde pequeños es tienes que pasar por la escuela, luego puedes diversificarte entre o trabajo o estudio o, por ejemplo, familia y casa, ¿no? Pues me dedico a la casa y dedico a hacer familia, lo que sea. Pero no se nos dan opciones intermedias y también el estudio siempre tiene que ser lo reglamentado, el trabajo tiene que ser el que nos ofrece la sociedad y el modelo de familia generalmente es el que te viene de tu familia de origen. Claro. Entonces, dado que recibimos tanta presión desde pequeños para seguir un camino, cuando ese camino empieza a acabarse, es decir, mucha gente, por ejemplo, llega a la vida laboral y claro, ya se ha acabado el itinerario. Entonces, a partir de ahí ya no hay nada. Ya no está escrito nada que te ofrezca la sociedad. Escoge tu trabajo, un buen trabajo y sigue ahí hasta la jubilación. Después alguien conoce a alguien, una pareja, una relación de pareja. Claro, el siguiente paso tiene que ser, bueno, pues tenemos que casarnos y vivir juntos y tener hijos, porque es lo que el itinerario te ha marcado. Opciones intermedias, grises, medianas, no existen. O mejor dicho, si tú optas por una opción intermedia o por una opción personal, vas a recibir presión. O si alguien decide tomarse un año sabático, va a recibir presión. Si alguien decide no trabajar, va a recibir presión. Si alguien decide estudiar de manera autodidacta, va a recibir presión. O sea, el sistema está montado de tal forma para que tú sigas una serie de caminos y derroteros que ellos han fijado. Y por supuesto, si analizamos la calidad, el rendimiento y la felicidad que nos proponen esos caminos, es nula. Claro. O sea, son caminos que nos llevan hacia el dolor, el estrés, la frustración, Sí. el no estar en contacto con uno mismo. Entonces, cuando empezamos un trabajo personal, lo primero es
deconstruye la realidad que te han dado, porque estás utilizando conceptos equivocados, conceptos que no alientan lo que tú verdaderamente eres. Y Claro, sobre todo, sí. No conectas realmente con tu ser y con tu personalidad y con tu ser interno, digamos. Somos lo que ellos quieren que somos. sí, hace poco estuve con una chica, con una consultante, que me hablaba de que ella había estudiado filosofía el primer año y lo que se había dado cuenta es que ella decía, oh, es que siento un poco de inseguridad a la hora de hablar o a la hora de razonar, si quizás no soy muy buena allí. Realmente la lectura es otra. La lectura es que ella se daba cuenta cuando estaba en ese lugar, en la facultad, había un nivel de agresividad altísimo. Entonces, cuando alguien sacaba un razonamiento que no era estructuralmente perfecto, la gente entraba con muchísima hostilidad a la hora de rebatirlo. O sea, no había una comprensión. O sea, realmente la universidad, y en ese caso la Facultad de Filosofía, está orientada a que cualquier buscador de lo verdadero llegue allí y diga, esto es una jungla. Realmente los buscadores, los que nos hacemos preguntas, ¿esto es la vanguardia del intelecto? ¿Esto es la vanguardia del pensamiento racional, del pensamiento filosófico? Pero si esto más bien, o sea, los autores que han seleccionado como troncales para aprender lo que es la filosofía son muy densos, son muy aburridos. O sea, en una facultad de filosofía no te hablan de Lao Tse, no te hablan de Hermes Trismegisto, no te hablan de los Upanishads, prácticamente la filosofía oriental es algo residual, no te hablan de espiritualidad, incluso si hicieras teología sería más bien historia, sería cultura, no es realmente entrar en los fundamentos de la espiritualidad. Entonces nos damos cuenta de que todo el diseño académico existente tiene como finalidad principal aplastar el espíritu, aplastar la espiritualidad, Claro. sacarla fuera de la intelectualidad, que la gente genere esa falsa disyuntiva entre o soy racional o soy espiritual, cuando realmente la investigación de lo racional, o sea, la búsqueda de la verdad, te lleva de manera inevitable a lo espiritual. Te das cuenta de que esto no podría existir solo desde la materia, que la conciencia no puede ser un producto de la materia, que no venimos aquí simplemente de cuatro larvas en el agua, que realmente esto tiene un diseño inteligente, que aquí pasan demasiadas cosas cuyo orden está por encima de la mera causa y efecto mecánica y material. Pero todo el mundo, todas las instituciones, la cosmovisión que se nos transmite es mecánica material, por lo menos en Occidente. Y muchas veces en Oriente es de tipo religiosa y el sesgo es distinto, pero en el fondo es similar. Existen unos intérpretes de la autoridad divina que son los únicos que pueden interpretarla y son los que finalmente te dan las órdenes. O sea que realmente los países o las teocracias, los países religiosos, es política, o mejor dicho, una espiritualidad al servicio de la política. O sea que tampoco es espiritualidad porque no alienta el poder personal. O sea, si tuviéramos que contar un denominador común en todas las culturas que conocemos, es el aplastamiento del espíritu y del poder personal. Todo es un intento de degradarnos y hacernos ver que hay unos que saben mucho más que nosotros y nosotros, si queremos pronunciarnos, somos unos arrogantes, unos soberbios. Bueno, esto ya se decía en la religión católica, que la soberbia es el peor pecado posible. ¿Quién te habrás querido tú para pensar por ti mismo y sacar tus propias conclusiones? Tiene que ser alguien que valide lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo. Increíble, incluso es increíble que nosotros seguimos ese patrón, que siempre lo hemos seguido porque no sabíamos más. Es que, pero hoy en día no nos pueden engañar más. Porque... Sí, lo que ocurre es que nosotros ya sabemos, el sistema de control está muy bien hecho. O sea, realmente Muy es una bien. obra de arte, de ingeniería diabólica, lo que se ha creado. Porque lo puede ver cualquiera. Yo salgo a hacer muchísimos vídeos, alguna vez me da por leer los comentarios, hay tantos que al final me satura, pero muchas veces me llegan insultos, me llegan amenazas, me llegan de todo. Entonces, claro, yo salgo aquí a hablar, pero a cualquiera le pasa lo mismo. Cualquier persona que dice cualquier cosa en un lugar público va a recibir una contrariedad, gente que te va a contravenir y lo va a hacer de manera agresiva, de manera muy desagradable. Eso cualquiera lo vive en su pequeña escala. En la escala en la que estés, tú siempre vas a vivir cierto nivel de confrontación bastante desagradable. O sea, alguien que malinterpreta groseramente lo que has dicho y te atribuye unas intenciones que no tienes. Alguien que deforma tu mensaje, te hace el hombre de paja, que es yo me invento tu posicionamiento para que sea más fácilmente rebatible. Entonces, incluso aunque haya una información, en un sentido tienes información contraria. Ahora tenemos los fact-checkers estos verificadores de la verdad,
que falta que tú digas una cosa para que ellos digan que eso es mentira, los que denuncian los bulos y demás. Ahora, por ejemplo, hay un tema del que no se puede hablar, así que lo voy a hablar en términos clave, pero son las elecciones de Estados Unidos. En las elecciones de Estados Unidos hay una controversia. Y hay una controversia porque todavía no se ha decidido de manera oficial quién es el presidente. Cada día los verificadores dicen que hay uno que ya está decidido y que todo lo que dice el otro es mentira. Digo, bueno, eso tendrá que decirlo un juez en todo caso. Sí, Pero se llega al punto en el que se suprime el debate y que incluso cada día sale información, no, que ha ganado este. Digo, bueno, pero a ver, eso todavía se está decidiendo. Digo, a ver, que es algo tan básico como es un tema que está en disputa. Y en los temas médicos lo vemos. Cuando alguien, por ejemplo, se pronuncia en contra de un determinado tratamiento, lo que recibes son insultos, agresiones y amenazas. Entonces, hay gente que, claro, que tiene un pensamiento divergente, pero se atreve a manifestarlo en público teniendo en cuenta lo que va a suceder. Es más, yo puedo decirlo aquí porque mi trabajo no peligra. O sea, mi trabajo me permite una libertad de cátedra mucho mayor que si yo fuera un médico o fuera un periodista, donde realmente, si yo fuera periodista, por ejemplo, y salía a denunciar todo esto, yo estoy despedido en el minuto 1. Y además, no solo despedido, sino que no me va a contratar nunca más nadie. Con lo cual tendría que hacerme algo en lo personal. Y si tuviera una hipoteca o tuviera cargas familiares o lo que sea, no podría hacerlo. Yo tengo una posición bastante privilegiada para poder decir lo que pienso sin temor a que vayan a despedirme del trabajo y tal, porque afortunadamente por el sector en el que estamos, la libertad, tengo muchas más ventajas para poder decir según qué cosas. Entonces hay que entender que ya se ha ocupado el sistema. Tienes más libertad de expresión, claro. Claro, porque tengo menos que perder que otras personas. Pues yo me doy cuenta, digo, vale, pues entonces para mí es un ejercicio de responsabilidad porque sé que tengo más facilidades logísticas y económicas para poder hacerlo que otros. En otros, para empezar, toda su familia se va a echar encima si dice según qué cosas. Yo tengo toda mi familia a favor, mi pareja, todo mi círculo cercano, ya saben lo que pienso. Entonces, no tengo el riesgo en lo personal. Al final, los que me van a machacar son 4 desconocidos. Entonces, en el fondo me da igual. No es importante. Toda la gente de mi alrededor, todo mi círculo privado, personal, todo el mundo está más o menos en sintonía con lo que digo. Pero yo entiendo que ese no es el escenario habitual. Y como no es el escenario habitual, entiendo que es un riesgo decir según qué. De ahí que lo principal dentro del crecimiento personal y espiritual, el primero es trabajar en tu entorno. Por lo menos que te respeten. Por lo menos que acepten que puedas pensar diferente a lo que dicta el sistema. Y que aunque te llamen bicho raro, es igual. Que aunque no me comprendas, que me aceptes. Eso sería lo principal. Y eso es cómo trabajarte tus relaciones personales. Y si estás con gente que no te acepta, aléjate. Incluso aunque sean familiares, si la gente te hace sentir mal por pensar diferente, quítatelos de en medio. Si alguien te quiere, no hace falta que esté de acuerdo con lo que tú piensas, pero tiene que respetarlo siempre y cuando lo que pienses no sea claramente destructivo. Siempre que no sea delirante. Pero debería poder aceptar cualquier planteamiento que tengas y más si estás en pleno uso de tus facultades mentales, que eso además ya se ve. La gente, el problema es que la capacidad cognitiva y de diagnóstico que tiene la mayoría de los individuos es muy limitada y piensa que alguien está loco solo por hablar de percepciones extrasensoriales. Digo, a ver, pero esto qué absurdo es. Sí. Sí, es totalmente ridículo. Lo que pasa es que de lo que tú hablas y la manera que tú expresas es lo que una persona tiene dentro de ello, ¿sabes? Dentro de Exacto. Toda expresión del ser, toda apariencia refleja una esencia, es la expresión viva de esa esencia. Por eso, al final, en un discurso, en cualquier expresión, en cualquier gesto, tú estás compartiendo todo tu ser. Incluso lo más íntimo, lo más superficial, todo está expresándose en cada acto, en cada palabra. De ahí que muchas veces cuando hago asesoramientos a personas les digo, mira, cuando tú quieras lanzar tu producto, tu servicio, lo que sea, tú expresa lo que eres. O sea, redunda en lo que tú ya eres. Y lo que tú ya eres, si tu intención es buena, eso es lo que se va a transmitir. Que no todo el mundo lo capte, es igual. Uno se va a quejar, 99 les va a gustar. Quédate con eso. No te preocupes por aquel que discrepa. Si tú eres auténtico en lo que eres y desde luego hay una pureza en tus intenciones, esto se refleja en tu tono vibratorio, se refleja en todo lo que haces. Entonces no te preocupes. O sea, una persona que está alineada con su voluntad, con su yo superior, con su propósito de vida, es imparable, puede más que 1000 ejércitos. Entonces nada te puede frenar nunca.
Entonces, cabalga sobre esa convicción, cabalga sobre el ti mismo real y auténtico. Da igual lo que te digan, nadie te puede frenar porque las personas que también vibran en esa sintonía y que son auténticas, te van a ver como un igual, te van a respetar y van a confiar en tus intenciones. Y confiar en tus intenciones significa que esta persona sé que va de buen rollo, sé que lo que quiere es con su mejor voluntad. Eso no significa que su conocimiento sea infalible, pero por lo menos sé que si está equivocada rectificará. Con lo cual ya te da una garantía de que nunca estará demasiado tiempo persistiendo en un error. Siempre llegará de manera natural hacia lo verdadero. Por eso es un camino. Es un camino porque todos estamos equivocados en muchas cosas porque nuestra información es incompleta y es imperfecta. Pero alguien que está comprometido honestamente con la verdad va llegando más tarde o más temprano en función de muchas capacidades cognitivas y demás. Pero cualquiera que se compromete de corazón con algo acaba llegando. El tema es que muchas veces no estás comprometido de corazón. Quieres algo, pero no quieres pagar el precio, no quieres tener en cuenta todas las variables que confluyen para conseguirlo. Entonces realmente quieres algo secundario, quiero una sensación que presuntamente conseguiré con esto, pero no quiero esto en sí mismo. Entonces, muchas veces se equivoca el tiro. Es como decir, quiero el dinero para comprarme la casa. Bueno, lo que quieres es la casa, no quieres el dinero. Entonces, olvídate del dinero, lo que quieres es la casa. Enfócate realmente en lo que quieres. Casi siempre vamos a segunda jugada, porque nos hemos sido educados para no pensar claramente en lo que queremos, sino en buscar medios para conseguir los fines. Digo, céntrate en el fin y no en el medio, porque a lo mejor hay otros medios para conseguir ese mismo fin. Ah, mira qué interesante, sí, 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 eso es verdad. Concentrarse en el medio y no en el fin. No, en el No, fin. al revés, en el fin y no en el medio. Al revés. Concentrarte en el fin, no Claro, en... ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Claro, si nosotros reflexionamos, todo lo que queremos en esta vida son sensaciones. O Sí, sea, es quiero cosas. mover emociones, sensaciones, sentir, recibir, percibir, absolutamente. Eso es lo Claro, que... es decir, si entramos a ver cuál es la finalidad nuclear de toda vida, podemos decir que de manera sintética es la felicidad. Felicidad, paz, amor, ¿qué son esas sensaciones? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Podemos conseguir parte de esas sensaciones con poco esfuerzo, con lo que tenemos ya disponible? O sea, en lugar de pensar, para conseguir la paz, tengo que conseguir que acaben todas las élites, no. ¿Yo puedo crear un espacio de paz en mí ahora mismo? Bueno, pues sí, yo ahora mismo estoy en paz. Yo ahora mismo estoy perfecto aquí hablando contigo, o sea que ya esa paz ya la La tengo. élite O, también está. ¿eh? El élite también está. Exacto, y siguen estando ellos. Es decir, que Exacto, mi paz es independiente de ellos. ¿O exacto. puedo conseguir felicidad? Claro que puedo conseguirla. Lo que pasa es que a lo mejor solo puedo conseguirla muy poquito tiempo, porque enseguida me invaden preocupaciones y otras historias que están perturbando y llamando mi atención. Pero lo principal es ir ensanchando aquello que ya depende de mí, que son las sensaciones. Que luego quiero sensaciones más duraderas, más sostenidas y que los factores externos influyan menos. Bueno, ya tendré que trabajar hacia lo externo, pero empiezo por lo interno. O sea, no es desechar lo externo está y tenemos que operar con ello, pero no descuidemos lo interno, que es la base, que es la causa original. Entonces, si yo empiezo ensanchando aquello que ya está en mi mano, poco a poco, que es la base del desarrollo personal, poco a poco iré ganando influencia sobre lo externo. El camino siempre es de dentro a fuera, de dentro a fuera. Cuanto más control, poder tengo sobre mí, más control y poder tengo sobre las circunstancias y viceversa. Si tengo muy poco control interno, mi capacidad de inspirar, de motivar o de alentar a los demás es minúscula. Porque si yo mismo ni siquiera soy capaz de controlarme a mí, ¿qué voy a inspirar en los demás? Una persona psicótica, neurótica, descontrolada, lo que transmite es eso, psicosis, descontrol, disarmonía. Sí, Por sí. eso, como tú has dicho, expresamos lo que somos. Expresamos lo que somos, exactamente. Y sé el cambio que quiere ver, siempre lo repito, pero es así. Pero es más que claro, si tú quieres que las cosas alrededor cambian, empieza a cambiar tú. Lo que pasa es que eso es lo más importante y lo más difícil. Yo recuerdo hace muchos años que leyendo un libro sobre tarot y había una explicación muy larga y muy simbólica con muchos ejemplos de cada uno de los arcanos. Y recuerdo que en el arcano del ermitaño había una frase que fue la que me marcó más, que era, cambia tú y el mundo cambiará. Y claro, yo entraba mucho a reflexionar, bueno, ¿qué significa esto? Cambia tú y el mundo cambiará. Digo, bueno, realmente estamos en un estado de interdependencia, de reciprocidad con el entorno. Entonces, si cambia mi actitud, mi manera de ser, de funcionar, yo emano una energía que tiene un impacto en los demás.
Un impacto que puede ser, si yo, por ejemplo, estoy muy agresivo y todo lo que transmito es agresividad, el ambiente se crispa. Si yo estoy quejumbroso, o sea, me quejo de que todo va mal, al final la gente se harta de mí y todavía se vuelven más agresivos contra mí y yo tengo más motivos de queja. Si yo estoy vibrando mucho más alto, evidentemente que primero el sistema se va a resistir. No todo el mundo va a vibrar alto porque yo vibre alto. No es tan mecánico y tan automático. Me voy a enfrentar a una resistencia. Pero si yo soy sostenido en esa resistencia, si yo cada vez soy más comprensivo, si yo estoy mejor y soy capaz de transmitir esto, poco a poco la gente, aun quejándose, quiere estar conmigo. Y si quiere estar conmigo, ¿por qué? Es porque notan una mejora. Porque al hablar conmigo se relajan. Entonces, cambias tú y el mundo empieza a cambiar. Es así de sencillo. Y cambiar tú, ¿qué es? Cambiar de actitud, no cambiar de carácter, no es cámbiate a ti mismo en esencia, es cambia algunos comportamientos o adiestramientos atencionales y empieza a poner atención en las cosas que realmente puedes controlar. En lo que no puedes controlar, fluye. En lo que puedes controlar, pon atención. Todo el sistema de adoctrinamiento te lleva a que intentes controlar aquello en lo que debes fluir y que fluyas en aquello que debes controlar. O sea, olvídate de tu respiración. Eso que vaya sola, digo, no, coño, controla tu respiración, que es la base para tener tu ritmo. No, no, eso olvídate de tu respiración. Olvídate de tu pensamiento, que tu mente funcione mecánicamente. No, no, pon control sobre tu pensamiento, pon atención. El otro día ponía, justo ayer, en Instagram, decía, aprende a pensar despierto si quieres soñar lúcido. Pensar despierto, ¿qué es? Atiende a tu actividad mental. Normalmente tenemos actividad mental mecánica, estoy pensando y ni siquiera soy consciente de estar pensando. Digo, no, no. Cuando tú atiendes a tus pensamientos, tus sueños son una amplificación de esos pensamientos. Si yo soy consciente de mis pensamientos, seré consciente de mis sueños. Y si además a mis pensamientos no solo les pongo conciencia, sino que les pongo energía, es decir, cuando empiezo a trabajar energéticamente sobre mi ser, visualizo y pongo carga intencional, mis sueños pasarán a ser de sueños lúcidos a viajes astrales, porque mi cuerpo energético está cargado. Entonces tengo que cargar mis pensamientos para poder cargar mis sueños y por lo tanto poder moverme por otros niveles de realidad. Todas esas cosas no nos las enseñan, pero es tan fácil como entender qué es lo bueno y lo verdadero, lo contrario lo que te enseñan. Exactamente. Es Pero casi así de mecánico, lo contrario. Todo lo que hemos aprendido es lo que no teníamos que aprender. Exacto. Realmente. Es muy, muy, muy sencillo. Todo, todo, todo. Y además hay una cosa muy importante. Es que muchas veces la gente a mí me dice, sí, pero esto no pasa, tal. Yo digo, todo aquí, en la Matrix, en el 3D, todo es un proceso. La 3D, o sea, la diferencia entre la 3D y la 4D, o sea, Las o entre cosas no lo tenemos así, claro. es entre el mundo físico y el mundo astral, es la secuencia de causa y efecto. O sea, en este plano, para pasar de un día a otro, tenemos que atravesarlo entero. Mi cuerpo tiene que atravesar todo el día para llegar al día siguiente. En el plano astral yo puedo saltar de un lugar a otro. Claro que hay un tiempo, pero no es un tiempo lineal. Salto de un lugar a otro, me salto el proceso. O sea, o simplemente a nivel mental. Yo me puedo proyectar en la semana que viene y visualizar el sábado de la semana que viene y no he tenido que atravesar mentalmente todos los días que hay entre medio. Claro, en este plano físico, se nos ha enseñado que es el único real. Y claro, si es el único real y yo solo actúo desde este plano, todo lo que consigo es lentísimo. Para poder ser psicólogo tienes que sacarte la carrera y luego tienes que hacer un máster en psicología clínica y luego no sé cuántos años de prácticas. Entonces, cuando te quieras dar cuenta, tengas 45 años y te des cuenta de que eso o servía para muy poco o que no me ha servido para prácticamente nada, empezaré a pensar por mí mismo. O imagínate, quiero hacer un paper científico sobre psicología. Tengo la intuición de que esto es verdadero. Necesito años para hacer un estudio y demostrar, y finalmente digo, mira, he podido demostrar, tras 2 años de estudio, montones de euros invertidos, que esto que yo intuía que es verdad, es verdad. Claro, ¿qué buscan con todo esto? Ralentizar nuestro aprendizaje. Claro. Si yo necesito 3 años para demostrar algo que yo ya sabía que era correcto, ¿cuánto tiempo he perdido? Tiempo, dinero, esfuerzo. Al final, ¿qué hace? Desalentar el esfuerzo. Hostia, qué pereza. Para demostrar algo que yo intuyo que es verdadero, necesito no sé cuántos años, no sé cuántas máquinas, no sé cuántos millones para la investigación, cuánta financiación. Al final me he perdido en el medio en lugar de ir al fin. Digo, pues yo lo doy por verdadero, aplico como que eso es verdadero y sigo investigando. Que es la base del conocimiento espiritual. Digo, en lugar de dedicar 8.000 años a verificar si eso es verdad, voy a partir de que es verdad. Y si fuera verdad, ¿qué consecuencias tendría? Y ahí se abre un árbol
de ramificaciones que te permite llegar a otras verdades superiores, con lo cual queda corroborada la primera. Si esto fuera verdad, entonces es total, y vas creciendo y creciendo a super velocidad. De ahí que el sistema que quiere ralentizarte, que solo juegues con las reglas de la 3D, obviando tu ser multidimensional que puede aprender mucho más deprisa. Y entonces te llega la información, digo, ah, vale, esto que yo creía, me doy cuenta de que ya hay un investigador que ya lo verificó y por lo tanto me llega la información, no tengo que hacer yo el trabajo de 3 años porque alguien ya lo hizo. Por lo tanto ya tengo la verificación. Me he ahorrado todo ese tiempo porque he trabajado multidimensionalmente. Exactamente. Wow. Son unos buenos cabrones. Sí, bien cabrones. Lo han hecho muy bien estos cabrones, pero ya se les ha acabado el juego. Muy bien, lo han hecho perfectamente. Además, son muy inteligentes, esto es el tema. Y además lo hacen de una manera tan sutilmente, poco a poco, que están perdiendo equilibrio, porque siempre hay más gente que se despiertan, más gente que se manifiestan, y esto es fabuloso. Es como el fin del sometimiento, ¿sabes? Es que ya basta, es que ya basta, porque claro, es Sí, una... es el fin de la jerarquía, el fin de la autoridad, el fin de que uno tenga que mandar sobre otro. Eso ya es aberrante. Uno no puede mandar sobre otro. O sea, no puede haber nadie ni debajo de mí ni por encima de mí. Tenemos que estar en un plano de igualdad. Que en una organización alguien quiera tener una función más directiva porque se le da bien esa función, pero estamos todos en igualdad. Todos somos exactamente iguales y no puede ser que uno tenga una serie de privilegios respecto al otro. Como mucho en el sistema de competencia, si uno produce más porque genere más, vale, perfecto, pero si es algo meritocrático y justo, vale, pero no tiene que haber alguien que decida. Esta mañana salía una noticia que el idiota este del presidente diciendo, si hace falta endureceremos las medidas durante estas navidades. Digo, tú no vas a endurecer una mierda, a mí no me mandas. Digo, ¿a mí qué me vas a mandar endurecer? Digo, no pienso obedecer nada de lo que digas. Digo, ¿quién te ha creído que eres? O recomendación de llevar el bozal durante las cenas familiares en Navidad. Digo, pero ¿qué intromisión es esta? O sea, ¿qué se han creído? O sea, es tan el descaro. Digo, yo verdad que no os digo lo que tenéis que hacer a vosotros. ¿Quién os ha arrogado esa capacidad, esa autoridad moral y fáctica para decirnos lo que tenéis que hacer? O sea, ¿cómo se puede consentir esto? O sea, ese nivel de intromisión e interferencia. Pero es que, claro, eso llega desde el minuto uno, con unas leyes que tú no has decidido, con unos impuestos que tú no has decidido si quiero pagarlos o no. O a lo mejor digo yo, mira, yo pongo impuestos, yo hago donativos, por ejemplo, a lo que me dé la gana, a las causas que yo decida. Pero ¿por qué tengo que decir, por qué alguien tiene que decir por mí que luego se monta un ministerio absurdo donde paga una millonada? O sea, si realmente fuera todo para servicios sociales imprescindibles, yo creo que nadie pondría ningún tipo de problema. Pero es que si alguien lo pusiera, digo, pues no los pagues. Es un Para circo mí total. todo esto es un circo. Bueno, evidentemente, y estoy absolutamente de acuerdo. Y yo insisto, para mí la tesis no puedo decirla así abiertamente, pero solo lo dejo lo que ya he dicho muchas veces. Si ellos no tienen miedo, ¿por qué creéis que puede ser? O sea, si hubiera algo mortífero en el aire, como dicen que hay, el político es el primero que está asustado y está en su búnker metido y no sale de ahí en 3 meses. En Claro. cambio, si lo que hay es o insignificante o nada, o está localizado, sea como sea, me es igual la explicación, está claro que a ellos no les afecta por alguna razón. Sea porque o no hay nada, o lo que hay son veneno, fumigaciones o lo que sea sobre lo que... Es decir, que ellos no tienen miedo es evidente. Por lo tanto, esto es un circo de mal gusto, un circo de terror, Sí, podría ser, ¿no? sí, sí, Y por lo tanto, además, y esto es muy importante, algo que ya dijimos en el primer momento, ¿por qué es esto la batalla final? ¿Por qué esto es el apocalipsis bíblico entendido como la revelación y el final de los tiempos? Porque para las leyes no hay marcha atrás. O sea, nunca se va a volver a algo previo. O sea, o nosotros nos plantamos y nos defendemos, o nunca se va a volver a estar como estábamos antes. Las últimas noticias dicen que el bozal será para toda la vida, pero ¿cómo que no será? habrá ningún pinchazo, que ya la teoría de la inmunidad Me por voy a pinchazo ya coger, ni... me voy a coger la ducha con el bozal, voy a dormir con el bozal. Exacto. Bueno, es que claro, alguna gente se cree el cuento de que no, que cuando pinchemos ya se producirá una inmunidad y por lo tanto volveremos. No quieren volver nunca. O sea, esto ya es un proceso irreversible. Ya se ha roto completamente la confianza, ya no hay marcha atrás. Por eso hay que despertar por narices. Hay que rebelarse en el sentido, en todos los sentidos, pero por narices, porque no hay tregua. Esto es una guerra contra la humanidad, solo que un bando no se ha enterado de que está en guerra. Claro.
Esto es Porque los aspectos astrológicos que tenemos ahora son fractales, o sea, son muy similares y analógicos a los que había en la Segunda Guerra Mundial. Todos claro. esperamos aquí, ¿qué habrá aquí? Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial. Sí, De sí, hecho, yo hubiese casi hasta preferido que hubiera habido una pandemia real contra un enemigo real, vírico, y que eso uniera a la humanidad. Pero claro, esta pesadilla que de los de arriba a los de abajo, lo único que hace es que los humanos tengamos que casi pelearnos entre nosotros y encima los que están dormidos piensan que somos unos irresponsables por negar la mayor. O sea, que es un dislate mayúsculo. Pero supongo que tiene que ser así, precisamente para que tenga cierto incentivo el despertar. O sea, que requiere de cierto esfuerzo. Que no te pueda hacer alguien el trabajo entero sin que tú hayas hecho nada. Por eso cada humano tendrá que despertar, cada uno en su diferente nivel, no claro. solo las cuestiones geopolíticas, sino las espirituales, crecimiento personal. O sea, gente que no ha hecho trabajo personal en su vida tendrá que hacer un cursito acelerado durante estos próximos 2 o 3 años. Sí, sí. No, 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 y es muy personal que te despierta, es muy personal. El trabajo no va a venir de fuera. La ley básica de la luz es la no intervención o el respeto al libre albedrío, que esto cuando se trabaja pues con Absolutamente. entidades o se trabaja con guías o lo que sea, es un poco ver cómo funcionan. Ellos nunca te presionan a que hagas nada, respetan tu libertad, no te juzgan, no discuten contigo, simplemente si tú estás equivocado, pues nada, tú ya seguirás. Ya, Entonces, lo que leen es tu intención genuina de hacer algo. Entonces, a la persona que empieza a despertar en algo, lo que se hace es apoyarle, eso. apoyo La psicológico, única apoyo cosa emocional. sí, claro, yo lo apoyo. Ahora, no estoy aquí para convencer a la gente, ¿sabe? Yo soy un instrumento de apoyo ahí. Bueno, porque es que siempre es así, es decir, la persuasión entendida como algo agresivo es lo que hacen las élites. O sea, las élites sí que hacen campañas. ¿Qué es una campaña? Una campaña es un término militar. La campaña militar, la campaña de pinchazos, la campaña publicitaria es una acción agresiva que intenta entrar, o sea, o controlarte mentalmente, intenta meterte una idea a la fuerza. Entonces, se dice, se perseguirán a los negacionistas, se combatirá la desinformación. O sea, utilizan un lenguaje bélico directamente porque eso es agresivo. Realmente, todos los que aprendemos, o sea, todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, si nos damos cuenta, lo verdadero, nunca ha sido impuesto por nadie. Nunca ha sido vía agresiva, nunca es porque alguien en una discusión nos ha machacado y hemos dicho, hostia, ¿has visto la luz? No, nos hemos inspirado en algo personal o hemos visto a la persona y al verla hemos sentido resonancia, pero nunca ha sido alguien que viene a convencernos, que viene a machacarnos. Eso más bien nos deja con duda, nos deja con mal cuerpo y nos deja una sensación, pues eso, desagradable. Por eso el mantra que se utilizaba en la antigüedad de la letra con sangre entra, es la manera que tiene la élite de meterte la información con calzador. Y al final lo que sientes con esa información y la defiendes es miedo. Por eso la gente se siente agredida cuando les cuestionas alguno de sus premisas nucleares, porque esa información lleva asociado toda la carga de miedo con la que te ha sido impuesta. El profesor pegándote, humillándote, el cero que sacaste en aquel examen, el suspenso, la reprimenda, los compañeros que se rieron, toda esa información que tú has aprendido a la fuerza, la has aprendido con dolor, y entonces esa información es tóxica. Entonces, tu sistema mental está intoxicado con todo eso que tú has recibido. En cambio, la información que has decidido encontrar con placer, eso ya no lo quieres quitar. Eso para ti es una convicción porque te genera placer. Entonces, al igual que tenemos comida tóxica o tenemos dinero tóxico, también tenemos información tóxica. Y aquello que me ha llegado con dolor, yo lo voy a defender con dolor, porque es la vibración que tiene. De ahí que el aprender con felicidad es mucho mejor que aprender con severidad. Por eso siempre nos quieren serios y nos quieren severos y se equipara seriedad a rigor. Esta persona es muy seria porque es muy rigurosa. Digo, no, tú puedes ser alegre, divertido y perfectamente riguroso en el sentido de que está bien hecho y está bien trabajado. Y al revés, puede ser muy serio y absolutamente disparatado y absurdo y contradictorio en lo que dices. Claro, pero son todo, otra vez, todo esto son creencias, porque automáticamente una persona que es muy divertida, tampoco, no siempre te coge en serio. El no habernos enseñado a leer entre líneas, o la persona que no ha aprendido a leer entre líneas, le cuesta captar según qué matices. De hecho, vibratoriamente lo capta, pero eso intelectualmente le genera un cortocircuito, porque intuye lo verdadero, porque lo verdadero siempre se intuye, pero intelectualmente digo, esto no, me descuadra, no Sí, me cuadra esto. Entonces, cuando algo te descuadra demasiado, digo, fíjate de lo que intuyes.
Lo que piensas seguramente está contaminado. La intuición siempre es verdadera. Entonces ese famoso descuadre, uy, pues con lo alegre que esta persona, pues sí que tiene ideas sensatas y sí que es cuerda. Digo, vale, pues fíjate entonces de lo que te transmite. Lo que te transmite es verdadero. Ahora, las valoraciones que puedes hacer pueden ser tremendamente defensivas, fruto de tu condicionamiento intelectual. Por eso la gente está tan programada que no se da cuenta. Como tú has dicho, casi todos son creencias. Pero claro, la persona, ¿por qué no identificas una creencia? Porque para ti no es una creencia, para ti eso es verdad. Exacto. Para mí esto es verdad. Entonces, como es una verdad, no es una creencia. Esto para mí es los hechos, la realidad de los hechos, la realidad de mi experiencia. Y no te das cuenta de que eso es una creencia. ¿Por qué? Porque aunque yo haya tenido una experiencia acumulada donde siempre sea todo de una manera, eso no significa que esté en lo cierto o que sea la única posibilidad. Y especialmente si esa experiencia es negativa y yo me gustaría que fuera diferente, oye, vamos a cambiarlo. Hablamos antes del adoctrinamiento sistémico. Por ejemplo, hemos dicho, todo lo que nos han explicado está al revés. Nos han explicado que es el médico el que te cura, cuando realmente es tu cuerpo el que te cura. Un buen médico, un buen sanador, facilita el clima energético para que tu cuerpo se sane. Incluso hasta un cirujano y demás hace algunas incisiones y cambios en tu cuerpo, pero finalmente el que hace la cura, la sanación y la regeneración es tu cuerpo. Claro. Con lo De cual, hecho, hay gente de la misma enfermedad, se curan y otros se mueren de la misma enfermedad. ¿Por qué? claro, porque realmente son enfermos y no enfermedades. Tienen los mismos síntomas. ¿Qué cambias? Cambias tú. Cambias tu actitud, la manera en que lo has vivido, en que lo has sentido. Entiendes que toda enfermedad es fruto de un desequilibrio. Un desequilibrio que empieza por lo mental, por lo emocional, por lo anímico, por lo no procesado, incluso hablando antes, por pactos que has creado. En todo caso hay un desequilibrio. Tienes que corregirlo. Tienes que identificar dónde te estás polarizando y qué se ha quedado en sombra. Cuando consigas balancearlo y equilibrarlo, ya está, ya lo tenemos. Todo es un yin-yang. Entonces, ¿dónde estoy siendo? ¿Demasiado yang o demasiado yin? Es así de sencillo. Heredas una constitución parecida a la de tus padres, en algunos puntos. En algunos puntos, pues será casi idéntico. ¿Eso qué significa? Que puedes tener las más propensiones. Las más propensiones también te llevan a las más enfermedades. Si a eso le sumas, como tú dices, la creencia, pues claro, si yo, por ejemplo, soy una persona, al igual que mi madre, pues muy irascible a nivel mental o muy bélico o con un lenguaje argumentativo muy fuerte, muy marcial, que sería la palabra, no me sale el adjetivo para decirlo bien, pero bueno, es igual, muy enérgico a nivel mental, entonces eso es fácil que se traduzcan dolores de cabeza. ¿He heredado los dolores de cabeza de mi madre? No, he heredado una manera de funcionar parecida que tiene como correlato fisiológico en su grado más extremo el dolor de cabeza. Quien dice dolor de cabeza puede decir cualquier cosa, o las alergias o las inflamaciones. Entonces, heredas una serie de condiciones fisiológicas, una serie de creencias, una serie de actitudes que te llevan a reproducir los mismos comportamientos, a cometer los mismos excesos, que luego se convierte en un desequilibrio que finalmente se manifiesta en una sintomatología a la que llamamos enfermedad. Pero todo ese proceso te lo has saltado, dices, no, es que he heredado la enfermedad, los cojones. Salvo en algún caso en el que alguien nace con una patología, que eso ya son casos excepcionales, que sí que hay algún tipo de herencia y algún tipo de trabajo por hacer, en el 99% de los casos no es así. Lo Pero explicaste claro, muy bien, ¿eh? Lo explicas perfectamente. Yo muy breve. Yo muy básica y tú con todas las el palabras. concepto es el mismo. Bueno, lo que pasa es que, como decimos, tengo más lenguaje para desglosar todo el proceso y seguramente podríamos desglosarlo todavía más. Lo percibo, lo comprendo, lo siento. Para mí hay muchísimas cosas que es puro lógica. Claro, es que es lógico, pero no nos han enseñado a pensar con lógica. Es decir, cuando tú ibas al colegio, ¿te aprobaron un examen por haber sido muy lógico o por haber puesto lo que ponía el libro? O por haber respondido lo que te decía el profesor o la profesora. Claro, nunca se ha premiado que seas lógico. Cuando tú le hacías o le rebatías a tus padres algo con cierta lógica, si eso les molestaba, decía, oye, que te calles ya, niño. Te dice tus padres, te dice un profesor, te dice quien sea. Entonces, la lógica no está premiada. Pensar más que otros o pensar mejor no tiene por qué tener premio. Con lo cual, en tu sistema, ¿qué se crea? Se crea la sensación de pensar mucho y tener razón muchas veces es un problema. Eso es como muchas personas, en este caso, sobre todo en el sector femenino pasa más, la bulimia y la anorexia muchas veces es, oye, a mí ser guapo, tener un buen cuerpo, me genera más problemas que otras cosas, porque los hombres me dicen guarradas, mi madre a lo mejor me mira con desprecio, con asco, mis compañeras me odian. Entonces, una manera también de protegerse frente a eso es
castigar tu cuerpo, porque dices, yo no veo muy ventajoso el ser aquí tan guapa y tan amorosa. Entonces, a veces pasa esto. De ahí que muchas veces muchos comportamientos autodestructivos nacen de la idea de que ser virtuoso es un problema. Si llamas mucho la atención, van a ir a por ti. Con lo cual, ¿qué se queda? Que no es bueno llamar la atención. Y si llamo la atención por ser virtuoso, mejor ser mediocre, que así nadie me pone a parir. Tenemos todo tipo de asociaciones mentales como si yo hago A, entonces B. Y como B no me gusta, dejo de hacer A. Y a lo mejor A es maravilloso para mí. Exacto. Esto, incluso, pues eso, muchas enfermedades se producen por esto. Imagínate que yo cada vez que enfermo me compran un regalo. ¿Qué le estoy diciendo a mi cuerpo? Coño, enférmate. Claro. Si me enfermo, no voy al colegio y encima mi madre me regala un regalo. Pues coño, voy a estar toda la vida enfermo. Se me ha creado esa asociación. Sí, sí, es verdad. O me pongo a llorar y enseguida todo el mundo, ¡ay, está conmigo! Que me voy a convertir en un llorica. Mi pareja no me hace caso, pero en cuanto lloro y monto un Cristo, entonces mi pareja está ahí como un perrito faldero. ¿Qué voy a hacer? Llorar todo el día. Porque veo que así reacciona. Claro. Sí, O a sí, la chica que me gusta, le empiezo le digo piropos y no me hace caso. Le llamo zorra y que eres una idiota y entonces me contesta, pues ¿qué te voy a hacer? Insultarte. sí. Así es. O sea, siempre hay estrategias. O sea, la gente hace estrategias y luego Funcionamos no es bien, ¿eh? consciente de que ha hecho esa asociación. Funcionamos bien, de verdad. De maravilla. Causa y efecto, por causa y efecto. Pero si esas cadenas de causa y efecto son inconscientes, la persona ni siquiera sabe por qué hace lo que hace. No se acuerda de cuál fue la causa original. Por eso la desprogramación. Por eso digo, si tú haces algo que no sabes ni por qué lo haces, no te gusta el resultado, no te gustan tus sensaciones, empieza a rascar, empieza a dar la vuelta, empieza a desprogramarte. Pero eso tiene que ser un ejercicio de auténtica honestidad personal. De saber, ¿por qué hago algo que supone que no quiero hacer? Hostia, soy adicto al tabaco. ¿Por qué fumo si no me apetece fumar? Es que a lo mejor tú empezaste a fumar porque lo asociaste a ser aceptado por la gente que estabas a tu alrededor. Entonces, como quiero aceptación y no quiero ser un pringao, ser excluido, fumo por aceptación. Ahora ya me he olvidado de eso. Y fumo por adicción. Pero me doy cuenta de que si no fumo, se remueve la sensación de no voy a ser aceptado. Así con cualquier cosa. Sí, sí. Entonces, descubre la cadena de causa y efecto que hay dentro de ti, porque son cosas súper sencillas, súper básicas. Y como ocurren muchas veces en momentos donde tu capacidad de perspectiva es limitada y las relaciones lógicas que haces son muy simples, ni siquiera te das cuenta de que las sigues arrastrando como adulto. Y ya han cambiado tus necesidades, ha cambiado tu contexto, ha cambiado tu motivación, pero la programación sigue siendo la misma, por eso son creencias limitantes. Fíjate qué interesante, ¿eh? Es tal cual, es súper interesante. Todo lo que dices es interesante. ¿Cómo estamos programados mentalmente? ¿Nos puede dar un poquito de ejemplos? Sí, a ver, es que la mayoría de los ejemplos los podemos ver en el propio lenguaje, en cómo la gente reestructura la realidad. Un ejemplo clásico que observamos muchas veces es, fíjate la creencia que hay detrás y cómo está empantanada y ocultada. Alguien, por ejemplo, tiene una ruptura de pareja y después pues está soltero durante un tiempo y dice, mi pareja ha rehecho su vida. Fíjate lo que significa esto. Significa que si su pareja ha encontrado otra persona, ha rehecho su vida. Lo que te está diciendo es que si no tienes pareja, no tienes vida. Porque si esa ha rehecho tu vida, es que yo estoy sin vida ahora mismo. Y no te das ni cuenta de que estás asociando pareja a tener vida, lo cual es un disparate mayúsculo. Pero esto es un ejemplo sencillísimo y súper habitual de programación mental. Como esto hay 50.000. Y te das cuenta cómo, escuchando a las personas, vas descubriendo estas cosas. El otro día también, una chica decía, en mi trabajo yo estaba cómoda. Y claro, cuando yo decía cómoda, realmente digo, vale, yo rasco un poco entre líneas porque sé que no significa que estuviera bien. Significa que comparado con la gente de su alrededor, era un trabajo aceptable, pero ella estaba infeliz. Entonces, si estás infeliz, no estás cómodo. Significa que si tengo que salir al mercado a buscar otro trabajo, uy, eso me genera temor, me genera incomodidad. Entonces, solo estoy cómodo pero porque las opciones que tengo son peores, no porque esté bien. Entonces, el lenguaje está pervertido porque lleva una serie de implicaciones inconscientes que no nos damos cuenta cuando pasan. Lo mismo, tengo un trabajo en el que no me puedo quejar. Si lees literalmente es que si me quejo me hostian.
porque no me puedo quejar, es que no me dejan quejarme. O sea, que cuando yo protesto por mis condiciones de trabajo, me sale mi compañero diciendo, pues las mías son peores, qué poca vergüenza tienes tú al quejarte. Entonces, no me puedo quejar, literalmente. Estamos tan programados mentalmente que si escuchamos lo que dice la gente, nos están dando mucha más información de lo que parece. Cuando alguien utiliza esas frases hechas, no se da cuenta de toda la carga que contienen, tantísima que hay. Mi trabajo no me motiva. Digo, bueno, es que, ¿por qué debería motivarte tu trabajo? Te motiva una actividad que pudieras convertir en un trabajo, pero yo no tengo por qué trabajar en una heladería y estar motivado. No debería ser esa mi obligación. Si no tengo más remedio que hacerlo, ya pondré lo posible para estar animado y estar bien. Pero no debería presuponer que tengo que estar en un lugar y estar contento per se. Eso no puede ser una condición sine qua non, no puede ser mi condicionamiento base. Eso puede ser, en todo caso, el fruto de un trabajo y de un esfuerzo y, sobre todo, saber que ese lugar es de paso y empezar a decir, ¿qué me motiva en mi vida? Y generalmente las personas no entienden lo que les motiva y no lo entienden porque nunca han parado a pensar o a reflexionar qué es lo que naturalmente hacen. Y eso nunca lo consideran una habilidad o una capacidad, sino como algo que yo siempre he hecho sin esfuerzo. Tenemos inculcada la idea de que todo lo bueno que hemos adquirido ha sido fruto de un esfuerzo, cuando precisamente lo que nos sale de manera innata no siempre lo hemos conmensurado en forma de talento. Digo, tengo el talento para tal cosa. Digo, no, no es así. Incluso aunque alguien tenga talento, por ejemplo, intelectual, para convertirlo en una habilidad, como por ejemplo puede ser una buena capacidad de dicción o una buena capacidad dialéctica, eso sí que requiere esfuerzo. Pero la capacidad de manejar datos y pensar en abstracto, eso es un talento. Entonces, el talento, es decir, la capacidad innata, no presupone una habilidad y mucho menos una capacidad de servicio a los demás. Porque cuando trabajamos, alguien nos paga para hacer algo por el otro. Si yo, por mucho que me crea la bomba, no soy capaz de hacer sentir a los demás bien o no soy capaz de hacer algo por los otros, entonces no soy un buen trabajador. Hay gente que cree que es buena por se y que los demás le tienen que adorar y pagar. Digo, bueno, eso es otra concepción errónea, porque en el colegio, por portarnos bien, nos dan la chuchería, que es el trabajo y demás, pero en el mundo real, laboral, tenemos que hacer algo por los demás para ser remunerados en consecuencia. O sea, todas las concepciones que tenemos de esta realidad son erróneas o están distorsionadas o simplemente son verdades incompletas, donde hay una parte real y otra que es incompleta. Por eso cuando hablamos de la salud, lo mismo. Claro que hay una parte donde el médico, por ejemplo, si te acabas de romper una pierna, pues para acabar de ponértela bien o para una cirugía, hace falta la intervención médica, pero es la mínima. Lo importante, tú te puedes regenerar solo y solo la intervención del médico es mínima. Lo mismo con el terapeuta, lo mismo con el pedagogo. ¿Necesitas un profesor? No necesitas un profesor ni ningún maestro. ¿Puede ayudarte, inspirarte a alguien? Sí, pero tiene que ser en algo mínimo. Alumbrarte, transmitirte confianza, inspirarte y alentarte a que tú mismo te resuelvas el problema, pero no te puede masticar la comida. Por eso la desprogramación tiene que ser prácticamente en todo. ¿Y cómo sé que estoy desprogramado? Cuando soy feliz conmigo mismo, cuando me siento enchufado, cuando me siento pletórico, cuando me siento confiado, cuando realmente, pese a los obstáculos y a las interferencias externas, no decaigo. No, me duran nada, segundos la incomodidad. Eso significa que estás en tu sitio, eso significa que estás en tu camino, eso significa que estás bastante desprogramado, sabiendo que aún te queda siempre una montaña por escalar. Muchísimas gracias, Robert, por toda tu información. Mira, ¿tienes una reflexión para la audiencia? Algo que Pues mira, sí, la última reflexión, muy en la línea de lo que va a ser esta era acuariana que está arrancando, es la de la apertura mental. O sea, el bloqueo principal que tienen las personas, yo lo he comentado muchas veces, la disonancia cognitiva, es el prejuicio respecto a la información que no encaja con mi sistema. Entonces, apertura mental significa abrirse a nuevos planteamientos. No hace falta que sean los planteamientos que te da otro. Tú mismo empieza a pensar qué es la realidad, qué es tu vida, qué es lo que tú eres, qué es lo que sabes de los demás. Empieza a planteártelo todo desde el minuto uno, como si no supieras nada, como si fueras una hoja en blanco. Intenta vaciarte de todos los conceptos previos. Intenta pensar por ti mismo como el Dios creador que eres, como el Dios omnipresente, omnipotente
y omniconsciente de todo. Empieza a habitar esa realidad en la cual eres mucho más de lo que te han contado. Si hay que hacer una reflexión final, es sabernos poderosos, saber que lo sabemos potencialmente todos y que si liberamos el espacio cognitivo lleno de bruma y de programación, la información de la realidad va a aflorar de manera natural en todos nosotros. Es decir, llegaremos de manera natural a la realidad porque tenemos ese conocimiento siempre disponible, siempre preparado y siempre abierto al que quiera escucharlo. Mira, qué bonito. Mira, muchísimas gracias. Nada, el placer es mío de estar aquí, de poder compartir en tu espacio, así que muy agradecido de haber podido tener esta charla tan dinámica y en la que han salido tantas cosas. Genial. Pues nos vemos en el próximo programa y mando luz, muchísima luz a todos y a todas. Adiós.